Buenos días, tardes o noches, docentes de formación o docentes en general que están sintonizando este video. Mi nombre es Tania Carolina García Martínez. Soy estudiante en la licenciatura en Enseñanza y Aprendizaje del Español en Educación Secundaria de la Escuela Normal de Teotihuacán. El día de hoy, para la materia de Teoría Crítica, les estaré hablando acerca de la pragmática literaria. Entonces pasemos a la primera diapositiva, que nos habla de qué es la pragmática. Este término de pragmática lo hemos estado utilizando muchísimo en nuestros cursos recientes, ya que básicamente se encargan de eso, de enseñarnos al conducir estas clases, interiorizarnos en el concepto de la pragmática. Entonces, entendemos por pragmática el contexto en el que se desarrollan las conversaciones. Hace utilidad de un emisor y un receptor. Con esto queremos decir que el emisor va a ser quien emite el mensaje, mientras que el receptor va a ser quien lo recibe. Un ejemplo que podemos dar aquí es que con nuestra familia, con nuestros amigos, básicamente con nuestros conocidos, aquí en México se suele utilizar mucho el hablarles de tú, mientras que hablarle a un jefe, algún maestro o algún directivo, por respeto precisamente, como lo he mencionado antes, aquí en México se le suele hablar de usted. Otro aspecto muy importante que también podemos rescatar de la pragmática es que este contexto no únicamente se va a adecuar a nuestro ámbito, ya que nosotros podemos tener un contexto diferente al que se puede estar viviendo, por así decirlo, en la sierra, en Tamaulipas, en Jalisco, en cualquier otro lado, el contexto va a ser uno muy diferente al que nosotros tenemos ya especificado con anterioridad. El siguiente concepto que tenemos es la literatura. La literatura es el arte de la expresión verbal. Igualmente, este ha sido un concepto que hemos estado manejando mucho en nuestro último semestre, ya que hemos estado interpretando obras literarias, al igual que hemos estado escribiéndolas. Ok, un ejemplo acerca de qué es la literatura son las novelas, la poesía, los cuentos, las leyendas, las fábulas y todo aquel texto narrativo que involucre un sentimiento. Aquí cabe mencionar que una nota periodística no es una obra literaria, ya que sí, el periodista lo ha escrito con mucho sentimiento, esperando que esa nota sea la primera en el periódico, pero no necesariamente lo está haciendo con el fin de transmitir un sentimiento, sino de dar a conocer una nota. Es por eso que una nota periodística no entraría en este ámbito de la literatura. Volvemos a repetir qué ámbitos sí pueden entrar en la literatura: las novelas, la poesía, los cuentos, las leyendas, las fábulas, los mitos, las calaveritas literarias, una carta, porque precisamente esos son ejemplos de textos donde uno mismo o terceras personas involucran los sentimientos. Entonces, una vez que ya hemos explorado el término de pragmática y de literatura, es hora de ver cómo estas dos se fusionan para crear la pragmática literaria. Y la pragmática literaria precisamente estaría enfocada a transmitir emociones. Un claro ejemplo es cuando aquí en México muy comúnmente se utiliza el guiñar el ojo.
Esto con la intención de si estamos diciendo una mentirita piadosa, pues que la otra persona siga el rol, por así decirlo, de lo que estamos hablando, ya que ambos se encuentran dentro del mismo contexto y entienden lo que está pasando. Precisamente aquí en México se le llama seguir la corriente, por así decirlo. Es un término que coloquialmente lo entendemos, mas sin en cambio, si lo utilizáramos, por ejemplo, en algún país del extranjero, no nos sería de la misma utilidad, ya que todos tenemos conceptos totalmente diferentes. Muy bien, ahora estaremos hablando acerca de los actos del habla. Estos actos del habla se dividen en tres fases. La primera son los actos locutivos, la segunda los actos ilocutivos y la tercera el acto perlocutivo. Primeramente, como ya lo hemos mencionado antes, tenemos el acto locutivo, que este se refiere a cualquier palabra, cualquier necesidad, cualquier conocimiento que uno quiera transmitir. No solo uno, sino todo nuestro entorno en general. Más sin en cambio, el acto ilocutivo es la intención con el que este mensaje se está llevando a cabo. Más sin en cambio, un acto perlocutivo es el efecto que éste llega a tener tras las otras dos variantes, es decir, los otros dos actos. Un ejemplo que podemos dar aquí fue uno que pude observar en la última escuela de prácticas a la que fui, ya que el acto locutivo eran todos los alumnos en general, hasta que una niña entró en el acto ilocutivo queriendo hacer una falta de respeto hacia el docente. Este docente lo comunicó a dirección y fue cuando el acto perlocutivo entró, que esto fue el acto lleva una consecuencia. En este caso, llevó a un efecto. Ella hizo la falta de respeto hacia el docente y el efecto que fue, pues nos dio una sanción. Otro ejemplo que podemos dar aquí puede ser en un kinder o en cualquier nivel académico en general. El acto locutivo son todos los estudiantes, pues pensando, resolviendo dudas, indagándose en nuevas variantes. Mientras que el acto ilocutivo es cuando esta persona le transmite su verdadera duda al docente. El docente la plantea y la responde. Mientras que en el acto perlocutivo entraría el efecto que esa respuesta le dejaría, dependiendo si va a crear un aprendizaje significativo que le va a servir para su vida diaria o simplemente no le va a dejar ningún aprendizaje. Ahora, algunos datos curiosos que pudimos observar en los videos fueron que el 60% de la población en México no tiene esta capacidad de expresar sus sentimientos mediante textos narrativos. Esto porque en la preparación que tuvieron en sus años escolares no se les creó la competencia de la escritura y de la lectura. Esto hace que precisamente no sepamos narrar nuestras ideas y mucho menos expresar nuestras necesidades mediante un texto. Por ende, tampoco podríamos hacer la realización de alguna carta para una tercera persona o para nuestro trabajo, ya que al momento de escribirla sería un poco confuso acerca de lo que se estaría hablando. El lenguaje es innato, según Chomsky. ¿Qué nos quiere decir esto? Esto nos quiere decir que nosotros, desde que nacemos, el lenguaje lo tenemos ya en la mente. Mas, sin en cambio,
Conforme van pasando los años, nuestro contexto se va ampliando y por ende nuestro lenguaje también. Era como les mencionaba hace rato. No es el mismo contexto que podemos tener aquí al que puede estar en, no sé, Veracruz, el que puede estar en Cancún, que puede estar en Estados Unidos, ya que cada estado, cada país adapta un estado en el contexto en el que se está hablando. Palabras que no entendemos nosotros las pueden entender ellos y viceversa. Ok, el siguiente punto es que según el contexto en el que nos encontremos, será el lenguaje que usaremos. Y era lo que platicábamos al inicio, que no podemos hacer utilidad del lenguaje que podríamos usar cuando hablamos con nuestros amigos, al que usamos cuando nos dirigimos hacia una persona mayor, hacia un directivo, hacia un jefe, hacia un maestro. Era este ejemplo que les ponía de que en México es muy común que a los amigos, a la familia, a los conocidos, se les hable por el pronombre de tú. Más bien, en cambio, con personas a las que sí debemos llevar un respeto más allá, se les comunica por usted. Y precisamente el siguiente concepto que les quiero dar es acerca del significado y el significante. Con esto nos quiere decir que no es el mismo significado que yo puedo tener de una palabra al que otra persona puede tener. Yo puedo tener una imagen de un pastel en mi mente y más sin en cambio otra persona puede tener una imagen completamente distinta, al igual que el concepto. Pero al fusionarnos nos damos cuenta que todos tenemos el mismo concepto, pero estructurado de manera diferente. Y eso fue todo acerca de mi tema pragmática literaria. Muchísimas gracias por visualizar el video.